estar abordando, porque siempre las autoridades dicen que la guerra entre los malosos, entre los narcotraficantes, es lo que provoca la inseguridad, pero pues no hacen nada por pararla tampoco. Marcos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Marco, pues una de las cosas que hemos estado viviendo acá los sonorenses en las últimas semanas y que ha recrudecido bastante es la guerra entre dos cárteles que cualquier persona diría, oye, pues que no supuestamente son compadres, que no son amigos, porque ahorita las señales que la autoridad lo niega, pero las señales que mandan los propios criminales es que hay un enfrentamiento y bastante fuerte que incluso ha cobrado la vida de personas inocentes esta semana entre el cártel de Sinaloa, entre los que le llaman la Chapiza y quienes llaman pues las huestes del Mayo Zambada. Por eso queríamos platicar con alguien que conociera el terreno, que conociera ya el estado de Sinaloa y que nos pudiera detallar pues qué es lo que está ocurriendo, por qué esa violencia entre personas que muchos pudieran pensar deberían ser aliados. Bueno, pues bueno, ciertamente ustedes hacen un recorrido que se me hace muy interesante, porque ciertamente hay una violencia que es obligada de observar en todo México, ¿no? En Sonora está ocurriendo algo muy triste, sobre todo hemos visto muchísimas cosas, muchísimas situaciones de peligro en el sur de Sonora, por ejemplo, ¿no? Sí. En la parte esto que corresponde a la sierra también de Sonora, en esa colindancia con Chihuahua. Entonces vemos que ciertamente ustedes tienen una muy buena medición sobre esta violencia que se corre a partir de grupos criminales que incluso tienen una relación porque pertenecen a una misma empresa criminal como el llamado Cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, ciertamente existen unas situaciones de violencia que son muy alarmantes, que se muestran por todo el país y que ahora mismo tenemos que estar observando, ¿no? Como parte de un análisis mucho más amplio y cuáles son las causas y cuáles han sido los efectos. Y creo ciertamente como lo habíamos comentado anteriormente, justo ya aquí también en este espacio, son cosas que no podemos dejar pasar de lado, y mucho de eso tiene que ver esta empresa criminal con el tema de la producción y la producción y también la comercialización de drogas ilícitas, ¿no? Y justo es a partir de ahí cuando tenemos que nosotros llamarnos también la atención y empezar a publicar, empezar a investigar, documentar siempre más de manera más segura, para poder asegurarnos también nosotros nuestras vidas y encontrar esas correlaciones y poder informar a la gente y que ellos también tengan su propio criterio. Ok, Marcos, ¿y cuál fue el punto de inflexión en el que se comenzaron a enfrentar estos grupos criminales? ¿Cuál sería así como el tiempo en el que podemos decir, a partir de aquí hubo este rompimiento y por eso ahorita se está generando esta violencia? Bueno, la documentación que hay histórica que habla sobre estos rompimientos que han sido cíclicos de alguna forma. En este último rompimiento podemos hablarlo. Marcos, es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Que siempre ha habido una lucha por ganarse la plaza, ¿no? Como dicen, claro, ¿no? Pero ahora como que deja más daño, como que no sé si porque son más grupos, no sé si porque quieran dejar una marca de que somos más fuertes y podemos más, como que antes era más discreto, no sé si sea lo correcto decirlo así. Yo tampoco sé si sea lo correcto como tal, pero lo que sí podemos ver es que existe un mercado sobre todo de droga, de armas, incluso hasta de personas, que ha crecido y en su demanda ha crecido y también ha crecido al mismo tiempo este mercado que creció en su demanda también ha crecido también en consumidores, no digo también en productores. Entonces vemos que por ejemplo existen más grupos criminales y esos grupos criminales quieren buscar y ampliar sus posibilidades de poder tener ganancias millonarias. Y al mismo tiempo vemos que hay cierres de algunos tipos de droga, por ejemplo, ¿no? El caso de la marihuana, muy específicamente la marihuana y la amapola, tienen ambas drogas tienen una caída en los precios en México y por lo tanto estas regiones productoras de marihuana y de amapola pues han venido como tal también en caída y en picada y empiezan también a producir otro tipo de drogas como la anfetamina, el fentanilo, otro tipo de drogas más que están dentro de este mercado oscuro, algunas combinaciones incluso para poder diversificar este mercado, pero
cuando vemos ese tipo de cosas también vemos que son drogas más letales y que son, al mismo tiempo también tienen un mercado muy fuerte en Estados Unidos y cada grupo está buscando por ser el productor y al mismo tiempo el que envía la droga y el que la puede llegar a vender a un precio mucho mejor. Estamos diciendo, por ejemplo, que a Estados Unidos llega esta droga, ¿no? Vamos a plantearnos el fentanilo, y en Estados Unidos quizás la compran, no sé, se me ocurre, vamos a decir un precio hipotético, de $100, entonces de parte de un grupo, y bueno, el otro grupo lo ofrece a $95, ¿no? El paquete de semillas, supongamos que sean 100 semillas. Entonces, justo esa discrepancia en costos, en precios, viene a producir dos cosas. Uno, que el producto sea más malo cada vez, y la segunda es que también existan también estas riñas entre grupos criminales por esta producción o por el acaparamiento de la producción. Entonces, cuando vemos el acaparamiento de la producción como tal, o esta intención de acaparamiento de la producción entre grupos criminales, es cuando empezamos también a ver esta confrontación entre los grupos criminales, ¿no? Entonces, cada quien empieza a hacer un mercado distinto, o empieza también a buscar las formas de poder ganarle el territorio, no solamente local, sino también de otros estados, de otras regiones del mundo, particularmente Estados Unidos, que es el principal consumidor. En las últimas semanas, como te comentaba, pues ha habido víctimas inocentes en San Luis Río Colorado, ha habido víctimas inocentes en Cajeme, en Guaymas. Allá en Sinaloa, ¿cómo han estado la situación en las ciudades? ¿Han ustedes percibido esa baja en la criminalidad y en los homicidios que tanto presumen las autoridades, Marcos? Sí hay una baja, y eso es creo que muy, muy interesante observarlo. Sí existe una baja en comparación a años anteriores. Sí existe una tendencia muy, muy representativa, que sí tiene, y como tal estamos viendo que haya menos asesinatos cada vez. Pero ocurren dos cosas. Ocurre también que hay otros delitos que tienen una alza. Por ejemplo, el robo de vehículos otra vez tiene una tendencia a la alta. El robo a comercio, el robo a casa habitación tiene una tendencia a la alza. La violencia familiar tiene otra tendencia a la alza, pero el que más preocupa ahorita mismo es el tema de las desapariciones. Las desapariciones tienen una tendencia alta, ¿no? Hablamos de alrededor de 1,000 desapariciones por año en los últimos 3 años. Y si lo vemos desde esa perspectiva, hay muchas más desapariciones que asesinatos. Y lamentablemente, hoy por hoy estamos hablando también de que muchas de esas desapariciones, una gran cantidad de esas desapariciones, terminan siendo con localizaciones de personas sin vida. Sí. Y existe un subregistro, y eso es muy necesario también observarlo. Existe un subregistro de esas personas que son encontradas sin vida. Porque son sometidas a exámenes periciales que nunca concluyen. Marcos, y a todo esto, desapariciones, homicidios, actos violentos y todo es culpa del narco. Bueno, es una gran pregunta realmente. Si nosotros echamos toda la culpa al narco, si nosotros decidimos que los grupos criminales son todos culpables de todo esto, pues estamos hablando solamente de una empresa o de una clase o de un grupo nada más. Pero no, una cosa no puede existir sin la otra. Y cuando vemos que hay una gran impunidad ante los homicidios, ante las desapariciones, ante un gran número de delitos más, entonces empezamos a ver que si existe una gran impunidad, existe también una gran complicidad, existen también funcionarios públicos que están entrometidos en esto, y señalamientos directos a funcionarios públicos que están entrometidos en esto, podemos entonces empezar a pensar ya libremente que también existe una relación directa de parte del funcionario público, en este caso del servicio público, para poder cometer esos delitos. Entonces, no podemos decir ahorita nada más que son únicamente los cárteles, es decir, los chapitos no existen, vayan por decirlo, y lo tenemos que poner así como con un nombre, ¿no? Los chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán no existen si no existen autoridades que son omisas en hacer su trabajo. Recientemente, apenas la semana pasada, el fin de semana pasado, el semanario de Río 12 publicó una información a través de estos papeles que fueron filtrados por el grupo de hackers, de activistas Guacamaya, donde se revela cómo la Sedena rechazó detener a esas personas, a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, porque no tenían una orden de aprehensión. Personas que se dedican al crimen organizado en México no tienen una orden de aprehensión y por lo tanto no pueden ser detenidos, y para evitar cualquier situación, mejor no los detenemos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, creo que la pregunta se responde sola, ¿no? Sí. Tristemente, muy, muy triste, se responde sola.
La falta de un Estado de Derecho que ha sido pues uno de los grandes lastres, no solamente en materia de justicia, sino también en materia de desarrollo social y económico, porque obviamente ante la falta de derecho pues es que muchas empresas deciden mejor ni pensar en nuestro país. Pues no sé, ¿algo más? Marcos, no sé si nos faltó preguntarte algo que creas importante informarnos. Bueno, solamente decirles que insistir nada más, ¿no? En que esta violencia no existe, si se tiene, finalmente, si se tiene como tal autoridades omisas, ¿no? Sí. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Creo que esta pregunta que hiciste es elemental para entender por qué existe la criminalidad. Una cosa no existe sin la otra. Exacto. Y bueno, y quizá omisas o quizá cómplices o quizá... Pero bueno, esos serían supuestos, ¿no? Así es. Te agradecemos mucho. Gracias a Marcos Vizcarra de la revista Espejo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden leer lo que escribes, Marcos? Bueno, pueden encontrar todo lo que publicamos, lo que publico, lo pueden encontrar en revistaespejo.com y también lo pueden encontrar en laondadelodesaparecidos.org. Muy bien, te agradecemos mucho tu aportación a este espacio. Muchas gracias a ustedes.